Ok, vamos a resolver la práctica de examen. La primera pregunta de selección única dice, considera los siguientes gráficos. Y tenemos el gráfico de la función f, bueno, de la relación f y de la h. Nos está preguntando cuáles corresponden a una función. Recordemos que para saber si una relación es o no una función, lo que teníamos que hacer principalmente era recordar las características que debe cumplir con respecto a las preimágenes. Para que sea una función tiene que ser como esto. Cada preimagen, que son los elementos del primer conjunto, tiene que relacionarse únicamente con un elemento del segundo conjunto. Para efectos de la visualización que habíamos trabajado en clase, lo más práctico era ver las preimágenes como algún producto y las imágenes como los precios. Vean que aquí el precio de A sería 1 y el de B sería 2. Si aquí tuviéramos un C y ese C no tuviera precio, ya no sería una función, porque toda preimagen tiene que tener una imagen. Es decir, todos tienen que tener una flecha. Y la otra condición es la siguiente, no podemos tener una preimagen con dos imágenes, no puede haber un producto que tenga dos precios. Entonces, si pasara alguna de esas cosas, nos daríamos cuenta que no es una función. Ahora, ok, en realidad voy a volver a hacer esta flecha para... Si tuviéramos que pasar esto a un gráfico, que es la lista de los pares ordenados, sabemos que A tendría 1 como imagen y B tendría el 2 y luego tenemos B con el 3. Este sería entonces nuestro gráfico para esta relación que tendríamos aquí arriba. Vean que aquí el B tiene dos precios, el 2 y el 3. Lo mismo lo hemos reflejado aquí, como la B, que son las X siempre van de primero. Recuerden que los pares ordenados siempre tienen la forma X, Y. Como tengo la B repetida, eso significaría que es una misma preimagen con dos imágenes, un producto con dos precios. Y eso es lo que vamos a revisar aquí. Cuando tienen los gráficos, si necesitan saber si es o no una función, lo que hacemos es revisar lo que nos interesa, que son las X. Solo vamos a revisar las X, que son los números que vienen de primero. Los otros no importan porque yo perfectamente puedo tener varias cosas con el mismo precio, entonces no importa que se repitan las Y. Lo que no pueden repetirse son las X. Veamos en esta primera tenemos 5, 6, 7 y 8. Como no se repite ninguno, esa sí sería una función. En la siguiente vean que tenemos 17, 17, 15 y 14. Como en este caso se está repitiendo el 17, esta no es una función. Por lo tanto, ¿cuáles corresponden a una función? Solo el uno. Y así quedaría esa primera. En la número 2 dice considera las siguientes relaciones. Y tenemos, en este caso, la f y la h. Nos están preguntando cuáles serían una función. Hay varias cosas que analizar, pero la forma más práctica en esta es revisar que aquí tenemos los números reales y aquí los enteros. En cualquier fórmula, no importa el número entero que coloquemos, siempre nos va a dar un resultado real, porque cualquier número que sea el resultado sería una solución que pertenece a los números reales, lo cual, en palabras sencillas, si aquí tienen cualquier conjunto y aquí tienen los números reales, para efectos de lo que estamos evaluando en el examen, sería una función. En la segunda, por el caso contrario, ven que comenzamos con reales positivos, pero números reales al final de cuentas, y el resultado dice que son los números enteros. Los números enteros es un conjunto más pequeño que los números reales. Entonces, como los reales vienen aquí, pero no está de segundo, sabríamos que esa no sería una función y es la forma más práctica de verlo. Hay otras cosas que habría que analizar, pero como les dije, para efectos de lo que se está hablando en el examen, lo pueden hacer así. Si los reales vienen de segundo, marcan que sí es función. Si los reales vienen de primero, pero no de segundo, entonces no es función. Entonces, ¿cuáles corresponden a una función? Solo la uno. La número 3, hay que ver si estos diagramas corresponden o no a funciones. Ok, veamos que aquí A se relaciona con el 3, B con el 1 y C con el 2. No hay ninguno con varios y todos se relacionan. Esto es una función, no hay ningún problema ahí. En el siguiente, A se relaciona con 2, B se relaciona con 1 y con 3. Ese es un error. No podemos tener una preimagen con varias imágenes. Por lo tanto, esta no sería una función. ¿Cuáles corresponden a función en este caso? Solo el uno. En la pregunta número 4, ya es donde empezamos con algunos cálculos. Nos están solicitando aquí
que determinemos la preimagen de 5. Recuerden que la preimagen es la que viene de primero, la X, y la imagen la que viene de segundo, la Y. Como nos están pidiendo la preimagen, es decir, la X, nos tienen que dar la otra, la imagen. Nunca nos pueden pedir una preimagen con una preimagen. Siempre nos van a, es como son parejas de X y Y, tiene que ser una y la otra. Entonces, si piden la X, tuvieron que haber dado la Y. En la fórmula, recuerden que este f de X lo podemos borrar y cambiarlo por la Y. Significan exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es reemplazar la Y, que sería esto, por el 5. Técnicamente ese es el código que hay que tener. Leer muy bien para saber si lo que les dieron es la X o la Y cambiar la letra que corresponda. Sería menos 4x más 16. Ok, una vez que tenemos esto colocado, ven que se forma una ecuación. Una ecuación es cuando nos queda la letra en medio con los números. Cuando pasa eso, pueden resolverlo a mano, como hacían cuando estaban en octavo, o lo pueden hacer en la calculadora científica. Para hacer ecuaciones en la calculadora científica, lo único que hacen es anotar toda la expresión y que se vea exactamente igual a como está ahí escrita. Entonces, 5 es igual, recuerden que el igual se hace con alfa y luego la tecla calc, porque ahí viene un igual rosado arriba. Todo lo rosado se hace primero con alfa. Es igual a menos 4. X, recuerden que es la letra X, a veces veo que colocan el por, ese es el signo de multiplicación. La letra X, vean que está aquí, y de nuevo, como es rosada, primero alfa, y luego donde está la X. Más 16. Cuando ya lo tienen anotado, si le dan igual les va a dar error, no hay que darle igual. Cuando lo tienen anotado, lo que hacen es darle Shift, Calc y luego igual. Y nos va a decir que el resultado es 2.75. Entonces ahí tienen dos opciones. Podemos anotar el 2.75 y luego pasamos estas fracciones a decimales a ver cuál nos da eso. Pero la calculadora, con esta tecla que dice ANS, les va a dar el último resultado. Entonces, si yo quiero ver el último resultado, que en este caso es ese 2.75, yo le doy esa tecla, le damos igual y de una vez me lo va a pasar a fracción, que sería 11 sobre 4. Igual, si no quieren hacerlo de la tecla ANS, lo que hacen es pasar a los, las fracciones que tenemos ahí, las pasan a decimales con esta tecla, a ver cuál les da el mismo número. Pregunta número 5. Nos están pidiendo en este caso la imagen. La imagen es la Y, lo que significa que nos tuvieron que haber dado la X. Entonces, la fórmula la escribimos igual, pero vamos a cambiar la X por un 20. Recuerden que entre un número y una letra, si no hay nada, es multiplicación. Entonces quedaría menos 4 por 20 más 16. Cuando ya lo tenemos anotado, entonces vean que a diferencia de la otra, que la letra quedó en medio, aquí la letra ya está despejada. Bueno, la letra ya está despejada, es decir, está por aparte. Lo que hacemos es nada más escribir la operación que nos quedó después del igual. En este caso sería menos 4 por 20 más 16. Le damos igual y el resultado sería menos 64. Por lo tanto, marcamos la opción A. Ahora la pregunta número 6. En la pregunta número 6 ya viene esta nomenclatura. Cuando aparece eso, siempre que ustedes tengan F o la letra que sea, dos puntos, algo, flecha y otra cosa, siempre lo que está en medio de los dos puntos y la flecha es el dominio. Y recordemos que el dominio es el conjunto donde se ubican las X. Y lo que está después de la flecha es el codominio. Y el codominio, recuerden que sería donde están las Y. Entonces, aquí, como lo que me dieron, estos tres números están en medio de los dos puntos y de la flecha, yo sé que estos son las X. Por lo tanto, la opción correcta tiene que tener el 1, el 5 y el 7 en las X. Recuerden que X va primero y luego Y. Entonces, vean que aquí tengo 3, 5 y 21 en las X. Tengo el 1, el 5 y el 7, pero están en las Y. Esta no es fijo porque el 1, el 5 y el 7 son X. Esta tampoco. Lo que nos deja dos opciones. La primera, tenemos 1,3 y en la otra 1, -3, por ejemplo. Aquí teníamos el criterio o fórmula de la función. Si nosotros cambiamos la X por cada uno de estos números, vamos a ir sacando las parejas. Entonces, si yo hago que es igual a menos 3 por la primera X que es 1,
Eso me va a dar la pareja de ese 1. Y en este caso me da -3. Entonces, ya con solo eso, sabemos que la pareja del 1 es el -3 y no el 3. Eso quiere decir que tampoco es esta. La correcta es esta de aquí. Igual, si varios les dieran, lo que hacen es probar todas las parejas. Recuerden que la fórmula tiene que servir absolutamente con todos. Entonces, lo que empiezan a hacer es multiplicar eh, -3 por 1 y nos va a dar -3. Luego, -3 por el siguiente, que era 5, y nos va a dar -15, que sería la pareja como tenemos aquí. Y luego la cambiamos por 7 y nos va a dar -21. Básicamente eso es lo que hacen. Primero, revisen si les dieron la X o la Y para entonces poder determinar la posición donde van a ir esos números que les dieron y así poder descartar algunas. Después usan la fórmula para calcular las imágenes de cada uno de ellos. En este caso, cambian las X por el 1, el 5 y el 7. Y así van a obtener las parejas que eran el -3, el -15 y el -21. En la pregunta número 7 viene un pequeño cálculo de valor numérico. Aquí nos están diciendo que a la imagen de 3 hay que restarle la imagen de 2. Para hacer eso, primero hay que calcular esas imágenes. Recuerden que lo que está entre paréntesis aquí son las X. Entonces, lo mismo. Lo más importante es que lean la pregunta bien y identifiquen si les dieron X o Y. En este caso nos dieron estos dos números que son X. Vamos entonces a cambiar en la fórmula las X por un 3 y luego lo vamos a cambiar por un 2. Es nada más escribir la fórmula tal y como está, pero vamos a reemplazar las X por un 3. Recuerden que aquí en medio va un por que no se escribe. 2 por 3 más 1. 2 por 3 es 6 y 1 7, o si no en la calculadora lo hacen. Y el siguiente sería 2 por 2 más 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. Vean que aquí lo que nos decía era que a la imagen de 3, que ya nos dio 7, hay que restarle la imagen de 2, que nos dio 5. Y 7 menos 5 da como resultado 2, que sería la opción que hay que marcar aquí. La pregunta 8 nos está pidiendo calcular la imagen de 5. Como nos pidieron la imagen, eso quiere decir que el 5 es la preimagen, la X. Recuerden que siempre va primero la X y luego la Y. Entonces, ocupamos buscar un 5. Tenemos dos, X, Y, X y Y. Ocupamos el 5 que sea la X. Es este de aquí. ¿Cuál es la pareja de ese número? El 8. Entonces, la respuesta es 8 y eso es todo. Cuando viene el gráfico es nada más prestar atención a ver cuáles le dieron y poder identificarla correctamente para ver cuál es la contraparte de ese número. En este caso, la imagen del 5, que sería 8. En la número 9 es técnicamente lo mismo, nada más que esta vez nos piden la preimagen. Si nos piden la X, tuvieron que haber dado la Y. Buscamos un 3 que sea una Y, este 3 es una X, no es el correcto entonces, este 3 sí es la Y. Su contraparte es el 2, que es la respuesta correcta ahí. Luego, en la 10 nos están pidiendo el dominio. Recuerden que el dominio es el conjunto de todas las preimágenes, es decir, todas las X. Las X son los números que vienen de primero, en este caso es el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, la respuesta correcta sería la A. Mucho cuidado con la C. En la C es como vamos el dominio, pero cuando tenemos una gráfica ahí hay una línea, porque esto dice que empieza en el 1 y termina en el 4 e incluye todo lo que está en medio, incluso los decimales. Entonces no se puede dar de esta manera. Cuando viene así con el gráfico es la lista de todos los números que cumplen lo que les pidieron, en este caso el dominio. En la 11 es casi lo mismo, pero les piden el ámbito. El ámbito es el conjunto de las Y, todas las imágenes. Entonces, aquí las Y son el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, la respuesta correcta aquí sería la opción B. Lo mismo que la anterior, por eso no es la D. ¿Ok? Veamos la 12. En la 12 no hay que hacer cálculos. Nos están pidiendo el dominio. Recuerden que el dominio es lo que está en medio de los dos puntos y la flecha. ¿Qué está en medio de esas dos cosas? Los reales negativos. Ese sería nuestro dominio entonces. Número 13. Nos están pidiendo el ámbito. El ámbito es lo único de intervalos que se hace en el eje Y. Entonces vamos a trabajar solo con el eje Y. Solo en esta parte. Estos números no los ocuparíamos para nada. No hay que utilizarlos absolutamente en nada. Trabajamos solo con el eje Y. El ámbito es donde comienza la función de abajo a arriba. Entonces, si vemos aquí, la función está empezando aquí. ¿Cuál es el número que está aquí en el eje Y? El 1. Entonces yo sé que va a comenzar en el 1. ¿Y hasta dónde sube? Hasta el 4. Entonces sé que va a ser del 1 al 4.
En el 1 vean que está formando parte, entonces va a ir cerrado. En el 4 llega a este punto que está sin rellenar. Eso quiere decir que es un punto que no forma parte de la función. Entonces lo vamos a dejar abierto para indicar eso. Vean que las opciones A y B son muy similares. Tienen que tener mucho cuidado con los corchetes. La opción correcta aquí es la B. Pregunta 14. Nos está pidiendo el dominio. El dominio es ver dónde comienza y termina la función para el eje X, de izquierda a derecha. Entonces este 4 no se va a ocupar para nada. Comenzamos a la izquierda, porque siempre es de menor a mayor. Comienza aquí, es en el -4. Y vean que como el punto está relleno, va cerrado. ¿Hasta dónde continúa? Viene aquí y llega a esta flecha que significa el infinito. Y como va a la derecha, es el infinito positivo. Entonces, la respuesta en este caso va a ser del -4 cerrado al infinito positivo abierto. La opción A. Luego tenemos la número 15. La número 15 nos estaría pidiendo un intervalo en el que la función sea creciente. Recuerden que eso siempre se analiza de izquierda a derecha y lo mismo, en el eje X. Aquí baja, entonces no nos sirve. Aquí es donde comienza a subir, que es lo que nos pidieron, donde es creciente. ¿Dónde comenzó a subir? Recuerden que nos fijamos en el eje X, aquí es el 0, ¿verdad? Donde se cruzan los dos ejes es el 0, comienza a subir en el 0. Y aquí es donde terminó de subir. ¿Dónde terminó de subir? En el 3. Entonces va del 0 al 3. Y esos los pueden dejar tanto abiertos como cerrados, si no variaría. En este caso, en la opción bien abiertos, la opción correcta sería la C. Pregunta 16. En la pregunta 16 se está solicitando determinar un intervalo en el que sea decreciente, es decir, dónde va. Aquí vean que no sube ni baja, eso es constante. Aquí es creciente y aquí es donde comienza a bajar. ¿Dónde comenzó a bajar? En el 4. ¿Dónde terminó? Continúa hasta el infinito. Entonces, ¿en cuál intervalo sería decreciente? Del 4 al infinito. Pueden dejarlo abierto o cerrado el 4 y no afectaría. La opción viene abierta y sería la A. En la 17 nos está pidiendo determinar el mínimo. Recuerden que el mínimo corresponde al punto más bajo de la gráfica, si es que existe alguno. En este caso se refiere a este punto de aquí. Como es un punto, siempre se da en forma de par ordenado, x, y. El punto recuerden que va primero el x, el eje x es este, entonces el número con el cual está alineado este punto en el eje X es el 1 y en el eje Y es el -4. Entonces la opción correcta es la C. Tengan mucho cuidado, algunos marcan la A. Siempre va primero el X y de segundo el Y. Pregunta 18. Aquí dice que hay que identificar la imagen, nos pidieron la Y. Entonces este -1 es la X. Nos ubicamos en el eje X, vean que hay dos -1, pero el que nos interesa es este. Vean que aquí la función en la línea del -1 hay dos puntos marcados, pero solo hay una respuesta correcta. Vean que este está abierto. Si está abierto significa que no forma parte. Entonces el 2 no es la correcta. La correcta sería aquí, que es en el 1. 19. Nos está pidiendo el codominio. Aquí es nada más de observación. Recuerden que entre los dos puntos y la flecha está el dominio. Y después de la flecha es donde tenemos el codominio. Entonces, si nos pidieron el codominio, es lo que está después de la flecha, los reales negativos en este caso. Pregunta 20. En la pregunta 20 se está pidiendo el ámbito de la función. El ámbito corresponde a las parejas del dominio. Entonces, nos dieron el dominio que es 5 y 6. En la fórmula vamos a cambiar la x por 5 y luego vamos a cambiar la x por 6. Entonces, la fórmula dice que es x más 5. Voy a escribir primero 5, que es la primera x, más 5. Y 5 más 5 nos da 10. Ya con solo eso, solo hay una respuesta que trae el 10, ¿verdad? Ya podríamos marcar la C. Pero terminémoslo aquí. La otra x dice que es 6. Le sumamos 5 y ¿cuánto es 6 más 5? 11. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, la que tiene esas parejas. En la 21 nos está pidiendo el dominio. Para calcular el dominio, bueno, en este caso de hecho no hay que calcularlo porque recuerden que
El dominio es lo que está en medio de los dos puntos y la flecha. ¿Qué tenemos aquí entre los dos puntos y la flecha? El 10 y el 20. Ese sería nuestro dominio. Si usan la fórmula, les daría 10 menos 5, 15 y 20 menos 5, perdón, 10 menos 5, 5 y 20 menos 5, 15, que sería esta opción, pero eso sería un ámbito, como la anterior. Vean la diferencia. Aquí pidió fue ámbito, por eso había que calcularlo. Pero cuando les piden el dominio, ya venía dado en este caso. Entonces, por eso, como ya venía, nada más lo revisamos y lo colocamos. Es técnicamente como en la pregunta 19, que era nada más de observar, no hay que calcular nada. Bueno, con eso ya queda listo el marcar con X y seguimos con respuesta corta. Respuesta corta es bastante directo lo que hay que hacer. No hay que hacer cálculos, nada más observar y contestar. Bueno, aquí primero repasamos un poco la forma básica. Recuerden que cuando tenemos una función lineal tiene la forma y es igual a mx más b. Recuerden que aquí van por, entonces si quieren se lo aprenden así si se les enreda cuando van los signos de multiplicación y cuando no. M es la pendiente y la pendiente es lo que nos dice si la función es creciente o decreciente. Y la P es la intersección con el eje Y. Y siempre se da de la forma 0, b. Aquí nos está pidiendo decir si las funciones son crecientes o decrecientes. Eso es analizar la pendiente. La pendiente es el coeficiente numérico de la x, el número que acompaña a la x. Vean que aquí tenemos que no viene nada, viene la x sola. Cuando no viene nada es porque ahí hay un 1 que no se escribe. Entonces aquí la m es un 1. Como ese 1 es positivo, entonces va a ser creciente. Si la m es positiva, es creciente y si es negativo, es decreciente. ¿Cuál es la m en esta otra? Vean que es este número, el menos 8. Como es negativo, es decreciente. Y en la tercera, la m, tengan mucho cuidado, algunos se equivocan y dicen que esta es la m, esta es la p. La m sería esta de aquí. Y es un 5 positivo. Y como es positivo, es creciente. Recuerden que se puede ordenar de cualquier manera. Podríamos 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1. No va a cambiar nada el orden. Igual nos va a dar 3. Entonces, el orden no va a afectar nada. Nada más recuerden que la pendiente es el coeficiente numérico de la x. En la 2 hay que continuar con lo que es la pendiente. Aquí nos piden directamente determinar la pendiente. Nada más escribimos el valor de m. Es lo único que está pidiendo aquí. Nada más observamos. ¿Cuál es la m aquí? Esto, ¿verdad? El 10. En esta, menos 4. Y aquí, vean que no es el 8, es el que va con la x. Menos 2. Y eso es todo lo que hay que hacer en esa parte 2. En la 3 ya nos está pidiendo la intersección con el eje Y. Eso sí sería lo que es la B. Y se escribiría 0, b siempre. ¿Cuál es la B aquí? El 5 positivo, ¿verdad? Entonces escribimos 0,5. Aquí, ¿cuál es la B? Vean que parece que no viene. Cuando no viene es porque hay un 0 que no se escribe. El más 0 que normalmente no se escribe. Entonces sería 0,0. Y aquí, esta está desordenada. Vean que esta es la M, entonces la B es esta de aquí. Y sería 0,14. Y así quedaría la parte 3. La misma estructura va a ser en respuesta corta. No se va a preguntar nada que no sea como esto. Entonces, nada más se lo aprenden bien. En lo que puede ser que fallen sean estos si se les olvida que tienen que escribirlo entre paréntesis 0, b. Si escriben solo aquí el 5 estaría mal. Tienen que escribir toda la intersección, que por ser un punto es un par ordenado de la forma 0, b. Y finalmente tenemos ya la parte de desarrollo. En desarrollo es donde teníamos que buscar lo que eran criterios de de la función lineal. El criterio es y es igual a mx más b, ya lo escribimos ahí arriba hace rato. Por eso vamos a tener que aplicar dos fórmulas. En el criterio recuerden que una función va a llevar solamente la x y la y. La m y la b hay que cambiarla por números. Ahí es donde entra la fórmula. Para calcular m, lo que vamos a hacer es restar las y arriba. Y para calcular, perdón, y abajo, restamos las x. Para calcular lo que corresponde a la b, la fórmula es y menos mx.
Entonces vamos a trabajar con esas dos fórmulas para determinar si lo que para determinar entonces el valor de m y b y así poder dar el criterio que sería la respuesta. Vean que para calcular b primero se ocupa la m, entonces vamos a comenzar con m. En m aquí no nos interesa cuál es y1 y y2. Lo único importante es que sea una misma pareja. Si quieren empiezan con a y después continúan con b o si quieren lo hacen al revés, no va a cambiar. Lo que no pueden hacer es combinar. Yo siempre lo hago en el orden que vienen, entonces voy a escribir primero la y que tenemos aquí. Recuerden que es x, y siempre. Arriba van las y, entonces comienzo con el menos 7. Después de esa y sigue un menos, entonces escribimos el menos y después seguiría la otra y que sería el 4 aquí. Abajo voy entonces a colocar las x y aquí es donde hay que tener cuidado. Como yo empecé con el menos 7, abajo hay que comenzar también con el 14. Si ustedes quieren pueden comenzar con el 4, pero abajo comienzan con el menos 5. Eso es lo que significan los números. Es la misma pareja la que va de primero y la misma la que va de segundo. Abajo entonces escribimos la x, que en este caso es 14, luego va un menos, y después la otra x, que es el menos 5. Vean que aquí me están quedando dos menos, es porque tenemos siempre el menos de la fórmula y luego va a ir el número. Como el número era negativo, ahí va a quedar otro menos, que es el signo del número. Después, nada más lo que hacen es colocar eso tal y como lo anotamos en la calculadora. Y nos estaría quedando una fracción en donde arriba tenemos menos 7 menos 4 y abajo 14 menos menos 5. Le damos igual y el resultado es 11 negativo sobre 19. Entonces menos 11 sobre 19. Cuando ya tenemos calculado m, entonces calculamos b con esta fórmula de aquí, y menos mx. Recuerden que estas fórmulas se las tienen que aprender de memoria. Para calcular b, entonces anotaríamos el valor de la y, que es 4. Bueno, pueden trabajar con cualquiera que quieran utilizar. Yo voy a trabajar con el punto B. Si alguien lo hace con el punto A, le va a dar el mismo resultado. Lo que no pueden hacer es combinarlo. Si yo quiero trabajar con el 4, tengo que trabajar también con el menos 5. No pueden usar el 4 y el 14. Tiene que ser un mismo par ordenado. La fórmula entonces es y, nada más vamos cambiando. El y aquí que tengo, recuerden que es x y y, sería 4. ¿Qué sigue en la fórmula? Un menos. Entonces va un menos. ¿Qué sigue? La m. La m es menos 11 sobre 19. Entonces nos va a quedar otro menos porque el número que seguía era negativo. Es nada más ir cambiando lo que viene en la fórmula. Recuerden que aquí va un por multiplicado por la x que va a ser menos 5. En la calculadora escribimos esa operación igual a como está ahí. Sería 4 menos menos la fracción que sería 11 sobre 19 multiplicado por menos 5. Le damos igual y nos estaría dando 21 sobre 19. Bueno, ya tenemos m y b calculado, entonces podemos dar la respuesta, que es este criterio. Nada más escribimos todo y cambiamos la m y la b por los números que obtuvimos. Y es igual a m, ¿cuánto nos dio m? Menos 11 sobre 19. X más b, ¿cuánto nos dio b? 21 sobre 19. Y ese es todo el procedimiento. Aquí si quieren pueden combinar esto en una sola fracción, porque los dos tienen 19, entonces hacen una sola línea y abajo solo un 19. O lo pueden dejar así. La segunda pregunta es técnicamente lo mismo. Aquí vamos a tener que calcular el criterio. El criterio es escribir, bueno, sería y es igual a mx más b. Entonces, primero calculamos m y luego calculamos b para ya poder después dar el criterio, que es y igual a mx más b. Ok, aquí yo siempre trabajo en el mismo orden que vienen, entonces voy a comenzar con el 8, porque arriba se comienza con las y es x y y, siempre. Entonces va a ser 8, luego viene un menos de la fórmula y luego menos 2. Me va a quedar ahí de nuevo el menos seguido por ese motivo. Pueden escribir aquí un más, pero como a algunos se les enreda, yo siempre mejor dejo el menos menos cuando estoy explicando. Abajo, igual, como comencé con el 8, se comienza con el 7. Recuerden que abajo, arriba van las y, abajo las x y tienen que comenzar en el mismo orden de punto. Sería x menos x, entonces va el menos y luego el otro x que es menos 3. En la calculadora hacen esa operación, entonces sería, bueno, abrimos ahí fracción y sería 8 menos menos 2 y abajo 7 menos menos 3. Le damos igual y el resultado es 1. Cuando ya anotamos eso, entonces utilizamos la fórmula
de b. La fórmula de b es y. Voy a utilizar este que no trae negativos, pero si lo hacen con este le da el mismo resultado. Mi y que sería 8 menos m nos dio 1 por x y el x del 8, tienen que usar el mismo, no pueden combinarlos. El x del 8 sería 7. En la calculadora igual hacen esa operación que les va a dar de casualidad también 1. 8 menos 1 por 7 y el resultado es 1. Ya cuando lo anotamos, tenemos los dos cálculos, perdón, lo que hacemos es escribir el criterio. El criterio es y es igual a m nos dio 1, x más b, que b nos dio 1. Recuerden que cuando es un 1 aquí, si quieren no lo anoten. Lo voy a dejar aquí anotado en caso de que alguno se confunda, porque después este mismo documento es el que voy a subir a la página con las respuestas, entonces para que nadie se enrede qué pasó con el otro 1. Pero como les dije, ese 1 de ahí normalmente no se anotaría. Y eso es lo que quedaría para la práctica de examen. Recuerden que también van a venir preguntas opcionales de lo que es la composición de funciones. Esas son completamente opcionales, si no las hacen no les afecta en nada, y si las hacen y las tienen correctas son puntos extra. Resolvamos este entonces, para ya dejar toda la práctica lista. Cuando tenemos una composición de funciones, lo importante es ver cuál es la función principal, que es la letra que viene de primero, en este caso la P. Copiamos la fórmula de P, que sería 2x más 3, pero la x la vamos a cambiar por un paréntesis. Entonces quedaría 2x más 3, 2 paréntesis más 3. Dentro del paréntesis colocan la fórmula de la segunda, que es S. En este caso, 4x a la 2 más 3. Lo siguiente que tienen que hacer es realizar las operaciones que se puedan realizar. En este caso, aquí tenemos una multiplicación. El 2 multiplicado por este paréntesis. Entonces, ahí aplicamos la propiedad distributiva y quedaría 2 por 4, 8. Y el x a la 2. 2 por 3, 6. Como ya hicimos la multiplicación, el paréntesis no es necesario. Entonces, bajamos nada más el más 3. ¿Qué sería lo siguiente? Ok. Vean que aquí tenemos dos números que se pueden sumar. Entonces los sumamos. 8x a la 2. ¿Y cuánto es el más 3? 9. Más 9. Ahora sí, ya no se puede hacer nada más. Así quedaría esto. Los que estén interesados en hacer esas preguntas opcionales del examen, les recomiendo que repasen bien lo de la página 14. Este era un ejemplo sencillo, nada más eh, para resolver o más que todo, para repasar un poco el procedimiento. Es nada más colocar la segunda dentro de la primera, es decir, escriben la fórmula de la que viene de primero, cambian la x por un paréntesis y dentro del paréntesis se escribirían la función que viene de segundo. Repasen bien las que vienen en la página 14 que hemos trabajado en clase, que viene de las dos maneras. Y ya con eso queda listo entonces la práctica de examen. Como dije, va a tener exactamente la misma estructura. Lo que ha variado es la extensión. Puede ser que de Marker Crank vengan menos preguntas, por ejemplo, porque la práctica está un poco larga. Pero va a ser la misma estructura. Lo único que hago es cambiar números, letras y dibujos. Números, palabras y dibujos. Entonces, para que presten bastante atención a la hora de leer y repasen bastante lo que corresponde a esta práctica, deberían salir relativamente bien si lo hacen.